por COVID, conflictos y guerras, recesiones económicas, así como una crisis climática muy importante, que en conjunto ha llevado a la interrupción de las cadenas de suministro de alimentos a nivel internacional, con el consiguiente aumento de precios de los alimentos, lo cual también se ha visto reflejado en un aumento de las inequidades que hay en los diferentes países y dentro de los países también, perjudicando principalmente a los grupos más vulnerables. De acuerdo a estimaciones realizadas por la FAO, hay 3.100 millones de personas que no pueden tener o no pueden llegar a adquirir una dieta saludable. Somos ya cerca de 8.000 millones de personas en el mundo y tenemos el reto de contar con sistemas agroalimentarios más eficientes para poder alimentar a toda la población, con una dieta que sea saludable, pero que también sea amable con el medio ambiente. Entonces, es por eso que hoy contaremos con 4 presentaciones de temas relacionados con la dieta saludable y sostenible, con las inequidades que hay entre los diferentes grupos de la población y su relación con esta dieta, también con la situación de seguridad alimentaria en grupos específicos de la población mexicana y la disponibilidad de tierra para la producción de alimentos. Estas presentaciones estarán a cargo de 4 investigadores de este instituto. Primero vamos a tener las presentaciones y después de ellas vamos a tener una ronda de preguntas. Vamos a iniciar con la presentación de la doctora Ivonne Ramírez Silva. Les presento a la doctora, quien es doctora en Ciencias en Nutrición Poblacional de la Escuela de Salud Pública de México. Es investigadora en Ciencias Médicas nivel D del Departamento de Nutrición Materna del Niño y del Adolescente de este instituto. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, también es miembro del Comité de Lactancia Materna del Estado de Morelos. Ha participado en el análisis de las encuestas nacionales de salud y nutrición en México y en las evaluaciones de impacto de programas del gobierno realizadas también por este instituto. Adelante. Sí. Hola, buenas tardes. Pues aquí agradezco a Sonia y a los organizadores esta invitación y la posibilidad de compartir esta información con ustedes. Sonia, ¿me puedo quitar desde esta área? ¿Sí? ¿Un poco? Va, gracias. Sí. Ok, bueno. Entonces, me voy a ubicar aquí para que la gente que esté allá en internet también pueda ver lo que estoy señalando, ¿ok? Pues bueno, me da mucho gusto ver aquí, es como mi primer seminario así presencial, entonces está súper padre. Me da mucho gusto verlos a todos. Y bueno, el contenido de esta presentación abordará 3 aspectos: la seguridad alimentaria y nutricional, la dieta saludable y sostenible y el rol de los alimentos de la milpa a la dieta saludable y sostenible y en esta línea a la seguridad alimentaria. Entonces, como primer aspecto tenemos ¿qué es la seguridad alimentaria? Se dice que hay seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos, nutritivos, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana. Como vemos, esto es súper amplio, ¿verdad? Pero es importante esto, la seguridad alimentaria no es sinónimo de un estado óptimo de nutrición. Eso lo debemos de tener en claro, ¿ok? Esta es una condición necesaria, pero no es suficiente para tener o para asegurar un adecuado estado nutricional. Y al respecto, fíjense que les muestro por qué esta parte. Este es el esquema del marco conceptual de la seguridad nutricional. Este es un esquema que se realizó con Coneval y el Instituto de, ¿cómo se llama? Infantil. Y aquí lo que vemos los factores que integran, ¿no? Todos los factores que nos llevan precisamente y que explican cuándo se va a lograr una seguridad nutricional. Y como vemos aquí, la seguridad, primero necesitamos tener una seguridad alimentaria
y después vamos a alcanzar la seguridad nutricional. Entonces es un aspecto importante que tenemos que cubrir, pero lo uno no es sinónimo del otro. ¿Y qué es la seguridad nutricional? ¿Ok? Un hogar es seguro nutricionalmente si es capaz de asegurar una adecuada nutrición para todos los miembros en todo momento. La seguridad nutricional requiere no solo de que los alimentos estén disponibles y accesibles, y aquí una parte muy importante, sino que también deben ser de la calidad y la diversidad adecuada en términos de energía, macronutrientes y micronutrientes. Ser preparados de manera apropiada y consumidos por un cuerpo saludable en un ambiente higiénico, ya que algunas enfermedades disminuyen la habilidad del organismo para digerir, absorber o asimilar los nutrientes de los alimentos consumidos. Entonces, este punto es sumamente relevante, sobre todo ahorita también en este contexto que estamos. No nada más habla de la falta de los alimentos, sino también de no tener acceso y disponibilidad de alimentos de alto valor nutrimental. Aquí en esta gráfica les muestro las prevalencias de inseguridad alimentaria en México que se han documentado con base en las encuestas nacionales de salud. Y podemos observar cómo realmente ha habido un incremento importante. En el 2012 era cerca del 43%. En el 2018 esto más o menos se mantuvo y vemos cómo en la encuesta del 2020 a 21 finalmente la inseguridad alimentaria incrementó importantemente. Por otra parte, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, estamos identificando que hay altas prevalencias de inadecuación de los principales micronutrientes. De acuerdo a los datos de la última encuesta que tuvimos con recordatorio de 24 horas, que fue en el 2016, lo que se logró documentar es que si ustedes ven por lo menos en población escolar, el 70% tiene ingestiones inadecuadas de calcio, también de vitamina A, de vitamina D, de otros nutrimentos. La población adulta pues está igual o en peores condiciones. Si ustedes ven, el 68% no tiene ingestiones adecuadas de calcio, hay problemas de vitamina A, vitamina C, incluso de vitamina B12, vitaminas por las cuales ya no nos teníamos que preocupar y ahora resulta que sí estamos viendo que no se están alcanzando las ingestiones adecuadas. Más aún, si nosotros hacemos un zoom a la población que ahorita identificamos que es vulnerable como las mujeres en edad reproductiva, porque se ha identificado precisamente que son las que también en peores condiciones de alimentación están. Y para muestra este botón, miren, aquí les presento brevemente, a lo mejor no les voy a exigir que alcancen a ver, pero aquí tenemos tres principales grupos de edad de las mujeres, de 14 a 18, 19 a 30 y de 31 a 50. Y aquí están solamente las mujeres en edad reproductiva de nivel socioeconómico medio y bajo. Y lo que observamos es que si ustedes ven las deficiencias, ¿no? Las ingestas inadecuadas superan por mucho el 30%, ¿cierto? De la prevalencia. Esas son para las vitaminas y estos son los minerales. Estamos observando prevalencias de inadecuación, por ejemplo, para zinc del 84%, para hierro del 97%, para magnesio del 66% y así en los diferentes grupos poblacionales. A la par, aquí en esta gráfica les muestro la contribución de energía de productos ultraprocesados. Estos son datos del 2012 en el cual documentaron, ¿no? Vemos aquí, vamos a hacerle un foco. Y vemos incluso que en los preescolares en el 2012 eran la población, ¿no? Con mayor contribución a la energía de estos alimentos. Y esto es muy grave. Son estos niños pequeñitos, aquí están los niños más pequeños y esto lo vamos observando hasta ahorita. De hecho, es en la población en la cual a veces existen los alimentos, ¿no? Que son de más alto riesgo, que tienen ingredientes críticos y que están en detrimento de la dieta del niño,
¿ok? Y miren estas proporciones. Los escolares también 34%, adolescentes 35% y bueno, adultos en general 26% de la contribución a la energía por estos alimentos ultraprocesados. Teniendo en mente que estos alimentos ultraprocesados por lo regular son ¿qué? Son bajos en densidad de nutrimentos, ¿cierto? Bueno, ¿qué hay con la dieta saludable y sostenible en esta línea? Bueno, ¿qué ocurre? Hay un agotamiento y destrucción de los recursos naturales y hay un aumento en la emisión de gases de efecto invernadero. De seguir así, no vamos a tener después ningún recurso para poder comer. Existe una contribución de los alimentos a la degradación ambiental. Como vemos en esta gráfica que se muestra, los lácteos y las carnes son los alimentos que más contribuyen a la producción de gases de efecto invernadero y son los que más devastan las tierras, ¿ok? Y en relación a eso, entonces, en los últimos años surgió la iniciativa de Eat Lancet. ¿Qué se quiere realizar con esto? Bueno, ellos proponen una dieta de referencia. ¿Y cuál es el objetivo de esta dieta? Precisamente es una dieta saludable y sostenible con el fin de mejorar la salud de la población y del planeta, disminuyendo los efectos adversos del impacto de la producción de los alimentos precisamente en el medio ambiente. Entonces, tenemos que ver, las nuevas dietas tienen que coexistir en esta situación, debe ser saludable para la población, pero también para que sea sostenible y que sea lo menos adverso para el planeta. Dado esto, ¿cuál es el rol entonces de los alimentos de la milpa en esto? Aquí les matizo un poco cuáles son los alimentos de la milpa, ¿no? Si ya no estamos tan relacionados. ¿Qué quiere decir? Pues es maíz. Bueno, me voy a regresar acá rápidamente un poquito. Si ustedes ven aquí esta propuesta de Eat Lancet, lo que propone que son dietas más ricas en cereales, en vegetales, en frutas, básicamente integrales. Entonces, estamos en esa línea, ¿cierto? Aquí hay mucho de eso. Entonces, estos son nuestros alimentos de la milpa, son algunos solamente por dar un ejemplo. Y respecto a esto, ¿qué es lo que ocurre? La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura declaró el derecho a la alimentación en el marco de la seguridad alimentaria, en la cual la agrodiversidad es componente fundamental porque se relaciona con procesos también de conservación in situ, lo que implica sostener los modos de vida de los custodios de la agrodiversidad. ¿Qué quiere decir? Estos alimentos de la milpa, desde luego más adelante les voy a enseñar, son buenos, pero también son buenos para el medio ambiente, ¿sí? En este sentido, las milpas son un patrimonio cultural y biológico, dado que al conservar las milpas también se conserva la diversidad. En México, la producción de alimentos para autoconsumo está amenazada por los estragos del cambio climático aunado al acaparamiento de estos territorios y del agua. Entonces, aquí donde subyace esta parte es que la milpa es un policultivo, ¿sí? Ahí subyacen muchos cultivos y eso es lo que mejora y lo que hace sostenible ese medio de cultivo en comparación a los monocultivos. Entonces, se propone que la milpa sea un sistema productivo que proporciona alimento y que también en esta línea es más sostenible. Y bueno, la población mexicana consume alimentos de la milpa, claro, esta es la proporción de población que consume al menos un alimento de la milpa. Nosotros somos milpa. Y aquí brevemente nada más les describo cuál es la contribución en sí de los principales, porque la dieta de la milpa es aparte, pero los principales alimentos de la milpa a la energía. Como nosotros vemos, contribuyen con alrededor del 30%. Sin embargo, a nivel nacional vemos cómo baja. La muestra de la encuesta del 2012, su contribución era 29.9% cuando en el 2016 bajó. Y lo mismo, tanto en el ámbito rural como urbano. Y también en esta línea vemos que en la milpa los que más contribuyen es el maíz y en la línea del maíz sigue siendo la tortilla. Sin embargo, vemos esta misma tendencia hacia disminuir. Y otro elemento muy importante del cual no tenemos que olvidarnos son los frijoles y las leguminosas. Fíjense con cuánto están contribuyendo. Realmente contribuyen con muy poco a la dieta, cuando deberíamos de incrementarlo.
¿Por qué? Los frijoles aportan hierro, zinc, ácido fólico, magnesio. Las leguminosas en general aportan fitoquímicos, que son componentes que actúan y son antioxidantes y anticancerígenos. Y también ayudan a la regulación de los niveles de la glucosa, la insulina, el colesterol, los triglicéridos, previniendo todas estas enfermedades. Ahí voy. Bueno, entonces la contribución de los alimentos de la milpa aquí a la energía, algo que les quiero presentar, es como vemos, si ustedes ven aquí, comparamos preescolares con adultos mayores, vemos que estos alimentos tienen una mayor contribución a la dieta de los adultos mayores en comparación a los pequeñitos. Aquí se habla de cómo se empieza a sustituir o se empiezan a desplazar este tipo de alimentos. Y lo observamos para los demás, ¿no? También para las leguminosas. Y en comparación a cómo ha ido aumentando o disminuyendo, también vemos. En general, en todos los grupos poblacionales ha disminuido la contribución. Y también en niños. La contribución de estos alimentos de la milpa en general, aquí les presento algunos nutrimentos como es calcio y magnesio. Vemos que tienen contribuciones importantes, casi del 50 y el 30%. Para hierro y zinc también, aunque si ustedes ven, se consume casi alrededor del 30, ¿cierto? Pero están contribuyendo de manera muy importante al consumo de estos micronutrimentos. Hierro y zinc. Y el grupo de población igual se conserva este mismo patrón. En conclusión, los alimentos de la milpa tienen el potencial de contribuir importantemente a mejorar la calidad de la dieta de la población mexicana. No obstante, en las nuevas generaciones su contribución a la dieta es cada vez menor. Más aún, en la población vulnerable en México, como es la población rural e indígena, estas podrían beneficiarse importantemente al promover una mayor autosuficiencia alimentaria. Es imperativo diseñar y desarrollar estrategias dirigidas a la población que vive de la agricultura familiar para mejorar el acceso a la tierra, el agua, la energía y los servicios a través de incentivos, así como los servicios rurales financieros. Esto tiene que ver también la forma de producción, ¿no? Se está acabando el autoconsumo y sobre todo de esta población que es tan vulnerable. Asimismo, es prioritario rescatar la cultura alimentaria de la milpa en nuestro país. Esto es parte de lo que nos permitirá alcanzar las recomendaciones de una dieta saludable y sostenible. Como aviso, investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública coordinaron a través de un grupo de GISAMAC el desarrollo precisamente de las guías alimentarias saludables y sostenibles para la población mexicana. Entonces, este es un aviso de que próximamente, pues, ojalá y que salgan pronto para que las podamos empezar a aplicar. Gracias. Gracias, Ivonne, por este panorama que nos dice sobre cómo está la ingesta de vitaminas, minerales y cómo los grupos de alimentos se relacionan o contribuyen precisamente a los requerimientos de esto. A continuación tenemos la presentación de la doctora Tania Sánchez Pimienta, quien es licenciada en nutrición por la Universidad de Guadalajara, maestra en ciencias de la salud con área de concentración en nutrición y doctora en ciencias en nutrición poblacional por la Escuela de Salud Pública de México. Del 2012 a la fecha ha trabajado en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y ha publicado diversos artículos sobre la dieta de los mexicanos en diferentes revistas internacionales. Sus áreas de interés son el análisis de dieta en general y los factores de riesgo dietéticos asociados a las enfermedades crónicas. Gracias, Sonia, por la presentación. Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto ver el auditorio lleno. Qué gusto ver caras conocidas y caras nuevas que estamos próximos a conocer. Y pues les comento que el tema que voy a platicar y compartir con ustedes el día de hoy son inequidades en el consumo de una dieta saludable y sostenible en la población mexicana. Por suerte, Ivonne ya nos introdujo a lo que son las dietas saludables y sostenibles, porque si bien es un tema que se ha estado abordando mucho en la actualidad, hay algunos de nosotros que todavía no identificamos bien qué son las dietas saludables y sostenibles.
Entonces quisiera empezar compartiendo que la FAO y la OMS definen las dietas saludables sostenibles como aquellos patrones alimentarios que promueven todas las dimensiones de salud y bienestar entre los individuos. Además, estas dietas tienen una baja presión y un bajo impacto ambiental y son asequibles, seguras y culturalmente aceptables. Pues como Ivonne nos comentaba, estas dietas incluyen una gran variedad de alimentos, principalmente alimentos de origen vegetal. Entre ellos, ya lo veíamos, cereales integrales, frutas, verduras y leguminosas y oleaginosas. Estas dietas también incluyen una cantidad moderada de alimentos de origen animal, como son huevo, pescado, carnes blancas como el pollo y el pescado que ya mencioné, y también lácteos. Y se caracterizan también por permitir una cantidad limitada en el consumo de carnes rojas, azúcares añadidos y productos ultraprocesados. ¿Por qué? Porque su objetivo es lograr un óptimo crecimiento y desarrollo en todas las personas, tanto física como mental y socialmente, en todas las etapas de la vida y en las generaciones actuales como en las generaciones futuras. Y como ya lo habíamos visto, ya lo comentó Ivonne, pues apoyando la preservación de la biodiversidad, y la salud del planeta. También Ivonne ya nos comentaba de este trabajo presentado por la comisión de Eat Lancet. Perdón, quiero ocultar esto. No puedo. Y bueno, para ahondar un poquito más en esta comisión, para los que no conozcan quién es la comisión o quiénes conforman la comisión Eat Lancet, son 37 investigadores de diferentes países, expertos en diversas áreas, como es la salud humana, la nutrición, agricultura, política y sostenibilidad ambiental. Y bueno, durante los últimos años se ha generado muchísima evidencia que vincula las dietas no solo con la salud humana, sino también con la sostenibilidad de nuestro planeta. Y entonces, sin embargo, hasta el 2019 no había una guía clara, no había objetivos mundiales específicos de una dieta saludable y sostenible. Pero fue este año que este grupo de expertos publicó un documento. Esta imagen que ustedes ven aquí es el resumen, es el documento del resumen en español de esta guía que esta comisión propone. Es una guía mundial que puede ser adaptada a todos los países y culturas en el mundo. Entonces, como verán, las características de esta propuesta son básicamente las de una dieta saludable y sostenible, es decir, se basan en una gran cantidad de alimentos de origen vegetal, incluyen cantidades moderadas de origen animal y cantidades pequeñas de carnes rojas, vean las cantidades pequeñitas de carnes rojas, de grasas saturadas y de azúcares añadidos. Y esta dieta se basa en una ingesta energética de 2.500 kilocalorías. Entonces también les platico que en el instituto tenemos un representante institucional en esta comisión y es el doctor Juan Rivera, que es nuestro exdirector de centro y exdirector de instituto. Entonces el doctor Juan forma parte de esta comisión. Y en aquel momento, en el 2019, justo cuando se presentó este documento, el doctor Juan nos invitó a un equipo de investigadoras a participar y realizar un análisis que consistía básicamente en analizar datos de la dieta de la población adulta en México, utilizando los datos de las encuestas 2012 y 2016 de la Censanuts. Y entonces teníamos dos objetivos en el trabajo que el doctor nos propuso. El primero es adaptar esta propuesta a la dieta de la población mexicana. En primer lugar, porque nosotros no comemos en promedio 2.500 calorías, los adultos en México promedio consumen 1.940 kilocalorías. Entonces, el primer trabajo que realizamos fue adaptar esta dieta, ajustarla a las calorías que consumimos en la población mexicana. Después, también consideramos otros grupos de alimentos que la población mexicana consumimos mucho, pero que no estaban considerados en la dieta de Eat Lancet. Por ejemplo, nosotros tenemos un consumo muy alto, como ya lo mencionaba Ivonne, de productos ultraprocesados, de cereales refinados, de lácteos con azúcar, que no estaban en esta propuesta original de Eat Lancet, pero dado el alto consumo en nuestra población, el trabajo que nosotros hicimos fue generar una recomendación de un consumo máximo de estos alimentos y que estuvieran dentro del límite de lo permitido en el grupo equivalente de Eat Lancet. Y lo segundo que hicimos fue comparar esas recomendaciones de una dieta saludable y sostenible, las comparamos con el consumo actual de los mexicanos. ¿Y qué fue lo que encontramos?
Bueno, esto por cuestiones de tiempo me lo voy a saltar, pero quería mostrarles, esta es la versión traducida al español de la tabla que ustedes pueden encontrar en el documento. Y donde tenemos ya la adaptación de la dieta, la adaptación en calorías de la dieta Eat Lancet, aquí la tenemos. Aquí no lo muestro porque lo voy a mostrar un poco más adelante en forma de figura. Tenemos la recomendación de kilocalorías y el consumo actual. Y bueno, también tenemos una guía de porciones y los tamaños sugeridos por porción. Pero por cuestiones de tiempo, voy a pasar a lo que encontramos. Y miren, les cuento, en esta gráfica lo que les presento son los alimentos de origen, los grupos de alimentos de origen vegetal. Aquí tenemos los granos, si ustedes recuerdan, la recomendación de Eat Lancet basaba su recomendación solo en cereales altos en fibra. No incluía los cereales bajos en fibra o los cereales que tienen alto contenido de azúcares añadidos o grasas saturadas. Entonces, lo primero que nosotros podemos observar es que tenemos la información, la barra verde representa la recomendación adaptada para la población mexicana. Después tenemos la barra gris, es la información del promedio de ambos sexos. Y después tenemos estratificados por sexos, los resultados para hombres, mujeres y por área de residencia, urbana y rural. Y lo que podemos observar es que los hombres tienen un consumo adecuado, de acuerdo a la recomendación. Los hombres y las personas que viven en el área rural. Las personas que viven en el área urbana no alcanzamos a cubrir nuestros requerimientos o la recomendación de consumo de cereales altos en fibra. ¿Qué observamos también? Que el consumo que nosotros tenemos como adultos de la población mexicana es muy alto en alimentos pues no saludables, como es el caso de los cereales altos en azúcar y grasa. Y bueno, ¿qué podemos observar también? Que en el caso de las frutas y las verduras no estamos llegando a la recomendación. Es decir, ni las áreas rurales, que antes se caracterizaban por un consumo alto de estos alimentos, no están consumiendo la cantidad recomendada en una dieta saludable y sostenible. Y lo que podemos observar es que referente al consumo de frutas es más bajo, y esta diferencia es estadísticamente significativa, es más bajo el consumo de frutas en el área rural que en el área urbana. El consumo de leguminosas, Ivonne también ya nos lo comentaba en su análisis, es bajísimo, es menos de la mitad de la recomendación, cuando somos una población que nuestra dieta tradicional se compone de frijol. Entonces es muy triste ver cómo no estamos llegando a las recomendaciones de consumo de leguminosas. Oleaginosas, ni hablar, no figuran en nuestro consumo. Entonces estamos muy por debajo de las recomendaciones. Esta gráfica estratifica, es la misma gráfica, son los mismos grupos de alimentos, pero estratifica por población indígena y no indígena y por categorías de nivel socioeconómico. Y lo que nosotros podemos observar es que aquí la población indígena nos pone el ejemplo. Es la población indígena y la población que está en el nivel socioeconómico bajo los que están cubriendo la recomendación y cumpliendo con la recomendación de consumo de cereales altos en fibra. Vemos también pues este gradiente, ¿no? Como a menor nivel socioeconómico, pues menor consumo de cereales altos en fibra, pero podemos observar esta asociación inversa con los cereales bajos en fibra y con los cereales con azúcar y grasa. ¿Qué observamos también? Bueno, que si estratificamos por población indígena y no indígena, tampoco estas poblaciones están logrando consumir las recomendaciones de consumo de frutas y verduras. Donde sí la población indígena se vuelve a destacar es en el consumo de leguminosas. Consume más que otros estratos de la población, sin embargo, no lo suficiente para alcanzar la recomendación de consumo de una dieta saludable y sostenible. Y bueno, las oleaginosas sigue este mismo patrón. Y aquí les presento los grupos de alimentos, pero ahora de origen animal y también los aceites, grasas y azúcares. Entonces, ¿qué podemos ver? Que la población rural se caracteriza por el menor consumo de carnes rojas entre estos estratos. Sin embargo, está muy elevado y muy por arriba de la recomendación de una dieta saludable y sostenible. Esto es como 5 veces más de lo que se recomienda. Vemos también que el consumo de carnes procesadas, que no está recomendado en la dieta de Eat Lancet, pero dado el consumo elevado que tenemos en la población, lo incluimos y decidimos poner un límite
máximo de consumo, también lo estamos rebasando. Estamos consumiendo muchas carnes procesadas. El consumo de pollo, otras aves y huevo, más o menos la población alcanza a cumplir sus requerimientos. Y bueno, mencionarles brevemente, bueno, nada más hacer énfasis aquí, que la población indígena, porque ya me queda un minuto, perdón, la población indígena, estos patrones se repiten. Si analizamos estos patrones por condiciones de indigenismo o por nivel socioeconómico, vemos también que la carne roja se consume en cantidades muy elevadas. Sin embargo, ¿qué podemos ver? Que la población indígena es la que nos está poniendo la muestra, porque es la que más se apega al consumo recomendado de carnes rojas. Y bueno, en el consumo de lácteos, es la población indígena la que no está cerca de la recomendación, sino que está por debajo de la recomendación. Aceites y grasas. Quisiera nada más dejar un mensaje aquí. Estas son aceites y grasas que se usan para cocinar. No se están teniendo en cuenta los aceites y las grasas que contienen los alimentos industrializados. Entonces no quisiera dejar la idea errónea de que no estamos consumiendo grasas suficientes. Estamos consumiendo de otras fuentes y aquí no se refleja. Y brevemente contarles que esta barrita verde es la recomendación de consumo de azúcares añadidos de todas las fuentes. Entonces aquí lo que está dividido es por endulzantes, azúcar que le agregamos al café, a la fruta, por postres y dulces, que si solo consumiéramos eso, estaríamos todavía dentro de la recomendación. Pero nuestro consumo de bebidas azucaradas es altísimo y nos hace rebasar esta recomendación, que es limitar el consumo de estos azúcares. Entonces, como conclusión, les platico que ya vimos que en México los patrones de alimentación actuales no se apegan a una dieta saludable y sostenible. Consumimos cantidades altas de carnes rojas y alimentos ultraprocesados, y carnes procesadas. Y por el contrario, tenemos consumos muy bajitos de alimentos básicos, que ya mencionamos cuáles eran. Y comentarles, y ojalá que hayan podido notar durante mi presentación, que las personas que viven en las áreas rurales, las personas indígenas y las personas con nivel socioeconómico bajo, son las que más se pegan a una dieta saludable y sostenible, y esto puede ser porque son las que están más arraigadas a una dieta tradicional mexicana. Sin embargo, no hay que perder de vista que también son estas poblaciones las que tienen menor acceso a la carne, que es muy costosa, y que quizás eso también está haciendo que justamente se estén apegando más a este patrón. No es necesariamente que ellos estén pensando en salud y sostenibilidad. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención. Gracias, Tania. Muy importante ver cómo se distribuyen los diferentes grupos poblacionales este tipo de patrón de dieta saludable y sostenible. A continuación tenemos la presentación del doctor Héctor Lamadrid Figueroa, quien es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es maestro en ciencias de la salud con concentración en epidemiología y también doctor en ciencias en epidemiología por la Escuela de Salud Pública de México. Es investigador en ciencias médicas CFE, investigador nacional nivel 2, fue consultor del proyecto Measure Evaluation de la Universidad de Carolina del Norte, colaborador del estudio de Global Burden of Disease de la Universidad de Washington del 2015 a la fecha. Es desde 2013 jefe del Departamento de Salud Perinatal del Centro de Investigación en Salud Poblacional. En cuanto a docencia, ha sido coordinador de la maestría en ciencias en concentración en bioestadística, también presidente del Colegio de Profesores en Bioestadística y ha participado como profesor titular en unidades didácticas de bioestadística. Adelante, Héctor, gracias. Yo también me voy a quitar porque no aguanto, ya me conocen. Bueno, pues me da gusto también estar con ustedes, igual que mis colegas, pues sobre todo de manera presencial y ver además el gran interés que despertó el seminario. Me da mucho gusto y gracias a la doctora Sonia por la invitación. Bueno, yo voy a hacer un paréntesis, creo que nos vamos a desviar un poquito de la dinámica que tiene el resto de las presentaciones, porque vamos a ver un estudio del efecto de la pandemia que estamos viviendo sobre la inseguridad alimentaria. Es un caso particular de un estudio en el que estamos trabajando un equipo de colaboradores de varios centros que pueden ver ahí, y cómo esto afectó y probablemente sigue afectando la inseguridad alimentaria o la seguridad alimentaria en la Ciudad de México.
Entonces, no voy a tener mucho aquí en la definición porque ya lo hablamos en las presentaciones previas de lo que es la seguridad alimentaria. Nada más sí quería recalcar el último punto que dice ahí, que es un componente clave de la estabilidad económica. Cuando habla de la estabilidad económica de un país, una parte muy importante justo es el tema de la seguridad alimentaria. Y además de que tiene una importancia que creo que es obvia, pero que ahorita vamos a hablar un poquito más de cómo puede verse afectado por la pandemia. Aquí, nada más quería también hablar un poquito de los niveles de la seguridad alimentaria. Entonces, lo de arriba pues es el estado, digamos, alta seguridad, donde no hay ningún problema, todo el mundo consume los alimentos en cantidades adecuadas. Ya sabemos que esto no, como decía Ivonne, muy importante, no es lo mismo que seguridad nutricional. Pero bueno, digamos que ahí no hay ningún problema. Pero cuando empiezas a bajar ahí en esa pirámide invertida, donde dice marginal, por ejemplo, ahí se refiere a que empieza a haber preocupaciones sobre si puedes o no comprar los alimentos que necesitas o necesita tu familia. Cuando llegas al estrato de baja seguridad, ahí hay una afectación en el sentido de la calidad de la dieta, no tanto la cantidad en términos de calorías, sino que empiezas a sustituir alimentos por otros alimentos de peor calidad, que llenen las necesidades calóricas de la familia, pero que no son, digamos, ideales en términos de los nutrimentos que estás consumiendo. Y ya el último estrato de seguridad muy baja o muy alta inseguridad, como lo quieran ver, es que de plano ya ni siquiera los requerimientos nutricionales están cubriendo. Entonces, cuando ya llega a un estado, de hecho, las preguntas, por ejemplo, en la batería que usamos dicen si se ha ido a dormir sin comer, ¿no? Pues así. Entonces, es el estado más alto de inseguridad. Y la inseguridad alimentaria, pues, produce un ciclo que afecta a la salud. Por ejemplo, el hecho de que no estés comiendo una calidad de la dieta adecuada lleva a enfermedad crónica o incluso enfermedades infecciosas, que no dice ahí. Eso puede incrementar, por ejemplo, el gasto en salud y también disminuye tu empleabilidad. O sea, alguien que está enfermo, pues no va a trabajar. O sea, si tienes la suerte de estar afiliado al Seguro Social o al ISSSTE, pues está muy bien, pero la mayoría de las personas, o muchas personas al menos, no lo están. Entonces, el no poder trabajar, pues también disminuye tu ingreso en el hogar y eso a la larga ocasiona más inseguridad alimentaria. Entonces, se hace un círculo que se repite, ¿no? Entonces, es un problema muy, muy grave. Ahora, en términos del COVID, ¿cómo se afectó o cómo se está afectando esto? De hecho, la Organización de las Naciones Unidas ha dedicado bastante esfuerzo en documentar la situación. Y bueno, ahí hay básicamente dos maneras en que se está afectando la seguridad alimentaria. Una es el incremento de precios al menudeo de los alimentos y otra es la reducción de ingreso y desempleo. Y mucho de esto ni siquiera es ocasionado por la pandemia en sí, o al menos no de manera directa, sino por el confinamiento. Entonces, el confinamiento, sobre todo el primer año que fue tan severo, ocasionó un problema muy importante en términos de reducción de ingresos, ¿no? Que vamos a ver ahorita cómo se reflejó. Entonces, como les decía, el estudio tuvo como objetivo estimar el impacto de la pandemia en la ocurrencia de inseguridad alimentaria en los hogares de los participantes de un estudio de corte que se llama ELEMENT en la Ciudad de México. ELEMENT, así de súper grandes rasgos, es un acrónimo que dice Early Life Exposure in Mexico to Environmental Toxicants, que es un estudio de cohorte que en realidad se compone de 3 cohortes o 3 subcohortes, si lo quieren ver así, de mujeres y sus hijos e hijas que fueron reclutadas desde los años 90, como en ellos 94, 95 fue la primera cohorte. La tercera cohorte se reclutaron en 2001 y 2003 y todavía hoy en día seguimos a estas familias. Bueno, entonces, dentro ya de la corte, los seguimientos que se hicieron más o menos por ahí de los años 2015 a 2017, que le llamamos T1. T2 es una nueva visita de un centro de investigación que se realizó entre noviembre de 2016 y enero de 2019. Y teníamos programada otra visita para el 2020, pero eso ya no se pudo hacer por la pandemia. Entonces, para no perder información totalmente, empezamos a llamarlos por teléfono y les aplicamos una serie de preguntas, incluyendo lo de seguridad alimentaria, que ya les habíamos preguntado previamente. Para eso utilizamos una escala que se llama ELSA, que es la escala latinoamericana de seguridad alimentaria. Y entre otras variables,
también obtuvimos información sobre el estatus socioeconómico por las, digamos, análisis de componentes principales, y el índice, esa es la metodología estándar para medir el nivel socioeconómico. Y los modelos, rápidamente, regresiones polinómicas locales, ahorita lo vamos a ver en las gráficas, y modelos de regresión logit ordinal de efectos aleatorios y fijos para estimar razones de momios, ahorita lo vemos en los resultados. Esas son las características de las mujeres, que son las informantes, aunque el análisis a nivel hogar, la seguridad alimentaria se mide a nivel hogar. Como ven, son mujeres ya de unos 46, 47 años en promedio, y es una población de nivel socioeconómico medio, medio bajo. Y ya pasando al tema importante de seguridad alimentaria, fíjense, vean las estadísticas en T1, T2, recuerden esto es de 2015 a 2018 más o menos, T1 y T2, y vean que esto coincide más o menos con lo que había presentado Ivonne de la seguridad alimentaria, ¿no? Vean, en las primeras dos etapas teníamos que estaban en seguridad 53.8 y 58.4% de los hogares, lo que nos dice que un 47 a 42% en estas dos etapas del estudio estaban con algún problema de inseguridad, pero fíjense lo que pasó durante la etapa del 2020, que llamamos etapa COF. Y sobre todo había insuficiencia alimentaria severa, que es lo que les decía de personas que se fueron a dormir sin comer en algún momento. Eso pasaba en 5.5% y 0.6% en T1 y T2, pero en COP subió a 7.8%, o sea, casi 8%, ya acercándonos a 1 de cada 10 hogares en que al menos alguien del hogar se fue a dormir sin comer, ¿no? Es algo verdaderamente dramático. Esto igual me lo voy a pasar rápido, esto nada más es cómo se distribuye la inseguridad alimentaria por quintil de nivel socioeconómico, pero bueno, ya se imaginarán que ahí pues, hay una relación muy, muy obvia, ¿no? Y mira, estos yo creo que los resultados más importantes. Esto es la regresión local polinómica, que es un suavizamiento para ver cómo iba la tendencia del índice de seguridad alimentaria. Aquí hacemos algo que normalmente en las clases les decimos que no hagan. Agarramos la variable de seguridad alimentaria como si fuera numérica, que no lo es, pero lo que queríamos es ver como un resumen de toda la variable, no nada más de las categorías. Entonces eso lo modelamos como respuesta del tiempo, de calendario, como ven ahí en marzo 2015 a 2017, pues que se ve bastante plano, ¿no? Y más o menos el promedio de esa variable que va entre 0 y 4, 0 y 3, perdón, estaba por 0.5. Y vean, después ahí no las seguimos por un tiempo, y cuando empezamos a volver a llamar, vean que se ve esto, que le llamamos en inglés surge, ¿no? Así como una ola, como una tidal wave de inseguridad alimentaria, que llega a niveles pues, al doble de aquí en el punto más alto, que está más o menos por octubre del 2020. Vean, o sea, es la gran diferencia con respecto a las etapas previas a la pandemia. Aquí, si quitamos a través de los modelos, le quitamos el efecto del año para poder encimarlos y que se aprecie más claro, vean la gran diferencia, ¿no? Entonces, insisto, aquí esto corresponde, el pico, más o menos a octubre del 2020, como venía desde que empezamos a llamarlas finales de mayo hasta octubre, se llegó ahí al pico máximo y después empieza a bajar la inseguridad alimentaria, o sea, empieza a regresar y ya más o menos por enero, febrero del 2021, ya estaba regresando a los niveles previos, o los niveles prepandemia. Ahí se ve también, esa es otra manera nada más de verlo, aquí quitándole, o sea, aquí lo dejamos nada más en función del mes del año, para que se aprecie mejor en comparación con las otras dos. Y esos son los modelos de regresión logística. Ahí donde dice visit, le pusimos T1 como el punto de referencia, que era 2015-2016, luego 2018 el T2, y luego la llamada COF. Entonces vean, la razón de momios en el modelo de efectos fijos es de 3.4, o sea que sí que hay 3.4 veces más posibilidades de que estuvieran peor en lugar de mejor, ¿no? Respecto a las etapas previas. Y el modelo de efectos aleatorios nos dice algo similar, 3 veces más posibilidades de que estén peor en términos de seguridad alimentaria. O sea, es comparar quiénes empeoraron y quiénes mejoraron.
es mucho más probable que hayan empeorado y es en esta magnitud, ¿no? Y bueno, aquí ven otras covariables por las que ajustamos el modelo. Entonces, recapitulando, pues la proporción de hogares que sufrieron inseguridad alimentaria aumentó de ser menor al 1% a más del 7.8% durante la pandemia. Como vimos, las probabilidades de estar peor fueron 3.4 veces mayores que los de niveles anteriores a la pandemia. Fue algo altamente significativo. Y bueno, o sea, esto, pues nada más para concluir, es una manera de documentar lo que sucedió ahí. Por ejemplo, algo que les platico es que dentro del grupo había como una cierta reticencia a decir, oye, pero es que como que no hay que decir que regresaron a niveles previos a la pandemia porque pues como que no pasó nada. Y yo, o sea, yo no tengo ese punto de vista porque para mí el hecho de que pases cualquier momento de inseguridad alimentaria, eso ya fue malo. O sea, independientemente que ahorita ya estés bien, pues en ese momento estuviste mal, ¿no? Entonces sí fue muy dramático lo que sucedió. Y además, pues otra limitación que tenemos del estudio es que no tenemos más datos de ver qué pasó después, porque eso fue en respuesta a la primera ola del COVID, si se fijan, y probablemente parte de la segunda, que es donde fue el confinamiento más severo. Pero ya no vimos qué ha pasado después. Yo pienso que no se llegó a esos niveles tan altos porque ya no hubo el confinamiento. O sea, básicamente la gente ya salió a las calles, ¿no? Ahora, estos resultados pues resaltan la necesidad de apoyo gubernamental a los más vulnerables. Hay, no se alcanza a ver ahí, pero si lo googlean ahí, Food Insecurity United Nations COVID-19, les va a salir un policy brief de las Naciones Unidas donde viene las recomendaciones a los países en términos de políticas públicas para mitigar los efectos sobre la inseguridad alimentaria. Y ven varias cosas, les puedo decir que la mayoría no se hicieron en México, algunas sí se hicieron, pero que valdría la pena revisar y tratar de transmitir a los tomadores de decisiones para la eventualidad de otra catástrofe natural como la que vimos en la pandemia, ¿no? Si quieres, con eso terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Continuamos con la presentación de la doctora Michelle Lunar. Ella es licenciada en Economía por la Universidad de las Américas, maestra en Economía de la Salud y doctora en Ciencias en Nutrición Poblacional por la Escuela de Salud Pública de México. Actualmente es jefa del Departamento de Nutrición Materna del Niño y del Adolescente e investigadora en Ciencias Médicas nivel D y también miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Su investigación se centra en la generación de evidencia y la incidencia en políticas públicas para la prevención y reducción de la mala nutrición en todas sus formas, en especial la lactancia materna y los primeros 1000 días de vida, y la transformación del sistema alimentario para promover dietas saludables y sostenibles para las personas y para el planeta. Es coinvestigadora en el estudio para la actualización de las guías alimentarias para la población mexicana 2022 y lidera la estimación de las canastas normativas saludables y sostenibles, así como la estimación del impacto ambiental asociado al consumo de alimentos en México, entre otros proyectos. Adelante, Michelle. Muchas gracias por la invitación a este seminario. Creo que es el primero que doy así, ya en presencial. Bueno, el día de hoy les voy a presentar los resultados de un artículo que se acaba de publicar que hicimos en colaboración con diferentes investigadores, entre ellos la UNAM, y es relacionado con la cantidad de tierra agrícola que tenemos en México para producir alimentos y ver si nos alcanza para producir alimentos para una dieta saludable y sostenible. Y pues declaro que no tengo conflictos de interés ni recibo financiamiento de industria de alimentos, ni de tabaco, ni de alcohol. Y bueno, como introducción es importante mencionar que la tierra es uno de los principales recursos para la producción de alimentos y el uso humano de este recurso está llegando a sus límites. Del lado derecho pueden ver los 9 límites planetarios para que pueda asegurarse la vida en nuestro planeta y varios de ellos pues ya los hemos transgredido y el de uso de suelo, o el que pueden ver como Land System Change, pues ya también ha rebasado sus límites y está en riesgo de seguir aumentando.
¿Y qué es lo que pasa cuando hacemos este cambio de uso de suelo? Pues los bosques, pastizales, humedales y otros tipos de vegetación se han convertido principalmente a tierras agrícolas, ya sea para cultivo o para ganado. Este cambio en el uso de la tierra es una de las fuerzas impulsoras detrás de las graves reducciones en la biodiversidad. Y también el tener este cambio en el uso de tierra o de suelo tiene impactos en los flujos de agua y en el ciclo biogeoquímico de carbón, nitrógeno y fósforo y otros elementos importantes. Y bueno, pues uno de los mayores retos que tenemos como humanidad es alcanzar dietas que sean saludables y sostenibles. Esto es, que estén dentro de los recursos naturales que tenemos en el mundo, que no transgredamos estos límites planetarios y que alcancen estos recursos también para las futuras generaciones. Ahora, bueno, ya no me voy a detener en la definición de dieta saludable y sostenible porque ya anteriormente la doctora Ivonne y la doctora Tania pues ya las definieron. Y lo que les quiero comentar aquí es que para este análisis se utilizaron dos referencias para una dieta saludable y sostenible. La primera es la actualización de las guías alimentarias para población mexicana que próximamente se publicarán. Y la otra es la dieta planetaria propuesta por Lancet adaptada al contexto mexicano, que es precisamente la que la doctora Tania nos acaba de presentar. Entonces se utilizaron esas dos referencias como dieta saludable y sostenible en comparación con la dieta actual en población adulta mexicana con datos de la ENSANUD 2016. Y el objetivo de este estudio pues fue analizar si México tiene suficiente tierra para producir alimentos para una dieta saludable y sostenible para toda su población en un contexto especial, esto es sin comercio, o sea, si tenemos la capacidad de tener soberanía alimentaria, si no hubiera comercio con otros países de alimentos, tenemos suficiente suelo para producir estos alimentos. Y si no es así, ¿qué cambios en el sistema alimentario, qué cambios tecnológicos se requieren para lograrlo? Estos resultados pues, nos permiten saber si es posible lograr la soberanía alimentaria y además explorar opciones para reducir la presión ambiental sobre el uso de este recurso natural que es la tierra. Y en métodos, pues brevemente les comento que lo que hicimos fue estimar la cantidad de alimentos que se necesita para producir estas dos referencias dietéticas de dietas saludables y sostenibles en comparación con el patrón dietético actual. Entonces utilizamos datos de las encuestas nacionales de salud y nutrición y de las recomendaciones de consumo individual de estas dietas y los datos de las hojas de balance de FAO para poder estimar, considerando las pérdidas y los desperdicios, cuánta es la cantidad en realidad que se tendría que producir de estos alimentos para que pudiéramos todos los mexicanos seguir estos patrones de dieta. Entonces, de aquí del lado derecho pueden ver cómo este es como un esquema del sistema alimentario, de cómo consideramos la cantidad de tierra necesaria para cultivos, tierra para pastizales para ganado, y esto pues se traduce en una producción específica de cultivos que está determinada por los rendimientos de los cultivos, pero esos cultivos no son solo para consumo humano, también requerimos cultivos para alimentar al ganado. Entonces, en las estimaciones que les voy a presentar también está incluido el alimento para ganado y también algunos de los cultivos pues se utilizan para productos procesados. Y esto a su vez pues tiene en la cadena de producción ciertas pérdidas y ciertos desperdicios en el hogar o en la cadena de distribución y al final pues obtenemos la ingesta de alimentos. Entonces, brevemente es como los pasos a seguir para lograr estimar esta oferta de alimentos. Y también estimamos la cantidad de tierra agrícola, cultivo o pastizal necesarias para producir estos alimentos y la cantidad total de alimento necesario para producir 1 kilogramo de alimento de producto animal se estimó para una granja mediana promedio en México con datos de la encuesta agropecuaria 2014. Y se exploraron 4 escenarios de cambios tecnológicos para mejorar el rendimiento en los cultivos o para reducir las pérdidas en la cadena productiva, que más adelante lo vamos a ver.
Y entonces en esta primera diapositiva de resultados les muestro la cantidad total de producción de alimentos necesaria para alimentar a toda la población mexicana adulta en un año. Y el primer, déjenme ver si puedo quitar el primer patrón es el de la dieta actual con datos de la ENSANUT. Entonces, nos dice que se requieren anualmente 100 millones de toneladas de alimento. Para el patrón 2, que son las guías alimentarias, se requieren 106 millones de toneladas. Y para el patrón 3, que es la dieta Eat Lancet adaptada a población mexicana, 97 millones de toneladas. Y vemos cómo cambian la distribución de algunos de los alimentos por las recomendaciones de las dietas saludables y sostenibles. Por ejemplo, para seguir el patrón 2 o 3, pues se requiere producir mucho más de leguminosas y se requiere también producir más oleaginosas y reducir también la producción de, por ejemplo, caña de azúcar, también de carne de res y de los cereales para alimentar esas reses. Y también se requiere pues aumentar el pescado, aceites vegetales, frutos secos y algo de frutas y verduras, pero de frutas y verduras alcanzaría con lo que se exporta. O sea, si juntamos lo que se exporta con lo que se produce en México, alcanza para cubrir la demanda. Y en esta gráfica les muestro la demanda de suelo agrícola para los 3 patrones alimentarios, donde en color mostaza vemos la demanda de tierra que se requiere para cultivos. En color salmón vemos la demanda de tierra de pastizales que se requiere para producir carne. Y en café vemos la demanda de tierra que se requiere para producir leche. Y vemos que para el patrón actual de alimentación sobrepasamos la cantidad que tenemos disponible de pastizales y de tierra agrícola en México, que es la línea, no puedo usar el puntero. Bueno, esta línea café es la cantidad total que tenemos en México para producción de alimentos, que son 97 millones de hectáreas. Y vemos que para nuestros patrones de consumo actual, pues rebasamos. ¿Cómo lo estamos cubriendo? Pues con importaciones. Claro que también una parte de los alimentos se exportan. Pero si nos pasamos a una dieta más saludable y sostenible, como pueden ser las guías alimentarias, entonces vemos que la cantidad de tierra necesaria pues ya está debajo, ¿no? Ya alcanzaría perfectamente con lo que tenemos disponible de tierra en el país sin necesidad de tener más tierra agrícola. Y si nos pasamos al patrón 3, que es el de la dieta Eat Lancet para México, pues todavía se reduciría mucho más la demanda de tierra. Pero vemos que para los 3 patrones de alimentación se demanda más tierra de cultivo de la que está disponible. Entonces tiene que haber ahí un cambio en el uso de suelo que es para animales y pasarlo para tierra de cultivo. Y en esta nos vamos a enfocar solo en demanda de tierras de cultivo para los 3 patrones. Como les mostraba, está arriba de lo que tenemos disponible para tierra de cultivo actualmente, que es la línea amarilla. Y entonces requerimos más tierra para producir oleaginosas, leguminosas, aceites vegetales y algunos cereales, pero requerimos reducir la tierra para cultivar caña de azúcar y, por ejemplo, cebada para cerveza, que también se produce bastante. Y todos. Ok. Y las tierras de cultivo para producir, aquí les pongo, por ejemplo, alimentos para los animales representan la mitad en el patrón 1. O sea, de todas nuestras tierras para cultivos, la mitad se está utilizando para el puro alimento de animales como reses. Si nos pasamos a las guías alimentarias, sería solo el 40%. Y si nos pasamos al último patrón, que es el de la dieta Eat Lancet, sería solo el 32%. Y ahora vamos a ver qué pasa si tenemos algunos escenarios tecnológicos de reducción de pérdida en la cadena productiva o de aumento de rendimiento en los cultivos. Entonces tenemos varios escenarios. Uno es el sistema alimentario actual, tal cual tenemos las pérdidas y el rendimiento. Otro escenario donde hay un incremento moderado en el rendimiento de los cultivos, que son proyecciones para América Latina.
Otro donde incrementamos fuertemente el rendimiento de los cultivos en al menos 50%. Otro de reducción de pérdidas del 75% de los alimentos. Y el último, una combinación de alto rendimiento y reducción de pérdidas. Y vemos que es en el último escenario en donde tenemos una reducción de pérdidas del 75% y un alto rendimiento, donde ya alcanzaría la tierra que tenemos en el país, incluso con la dieta actual. Entonces, tendrían que hacer cambios tecnológicos muy fuertes para lograr esa soberanía alimentaria sin cambiar nuestros patrones de dieta. Y en todos los escenarios, con las dietas saludables y sostenibles, tenemos suficiente tierra. Entonces, como conclusión, México tiene suficiente tierra agrícola para producir alimentos para una dieta saludable y sostenible, ya sea con las guías o la otra referencia. Se requieren cambios en los patrones de consumo para seguir estas dietas, y estas dietas resolverían nuestro fuerte problema también de mala nutrición en la población mexicana, ya que se reducirían también obesidad, desnutrición y enfermedades crónicas. De esta forma, también reduciríamos la demanda de pastizales para carne y leche y tierra de cultivo para alimentar a los animales, ya que son patrones de consumo que tienen menos cantidad de carnes rojas y de alimentos procesados y de embutidos. Pero se necesitan cambios en los tipos de uso de suelo agrícola, cambiar pastizales a tierras de cultivo para poder producir más alimentos como leguminosas y nueces que actualmente faltan en la dieta y que la producción en México es muy baja para cubrir los requerimientos de este tipo de dietas sostenibles. Y para lograr la soberanía alimentaria con los patrones de consumo actual, pues se requerirían grandes cambios tecnológicos, como reducir las pérdidas en la cadena de distribución de los alimentos y aumentar el rendimiento de los cultivos en al menos 50%. Y pues es todo. Muchas gracias. Gracias, Michelle. Bueno, vamos a iniciar entonces con las preguntas. Hay personas conectadas por Facebook, entonces vamos a dar espacio para 3 preguntas aquí en el aula, 3 preguntas de Facebook y regresamos si es necesario. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Tu nombre, por favor. Sí, gracias. Julio Pisanti, de la Maestría en Ciencias en Epidemiología. Muchas gracias a todos los ponentes. Fueron muy buenas ponencias. Tengo 2 preguntas para ser más rápido. Una para la doctora Unar. Lo primero, si el cambio en el uso de tierra agrícola o más bien ganadera a agrícola es hasta físicamente posible, pues, o sea, si realmente la tierra que actualmente se usa para pastizales tiene el potencial siquiera de pasar a uso de cultivo, y 2, qué tan difícil sería esto, y, digamos, suponiendo que los cambios alimentarios se dieran, los cambios en el patrón de consumo. Y la otra pregunta para el doctor Lamadrid, si habría forma entre los datos que se tienen ahí de vincular digamos, aumento en la inseguridad alimentaria con el exceso de mortalidad, en particular por otras causas, además de COVID, durante precisamente ese periodo tan agudo de la pandemia. Gracias. Contesto primero. Bueno, voy a contestar en relación a las pláticas que tuve con los expertos en uso de suelo, que son geógrafos y agrónomos. Y lo que me comentan es que sí se puede, o sea, sí se tiene que esperar un tiempo y adaptar la tierra que era de uso para ganado, pero sí se puede hacer la conversión. O sea, hay técnicas agrícolas para hacerlo, entonces es completamente factible. Hay la respuesta corta y la larga. La corta es que sí hay manera de ligar, no lo hicimos, pero pues esos datos están disponibles y sí habría que buscar una manera ahí pues creativa de pegarlo y modelarlo. La otra que sí quería comentar es que no coincide, al menos no de manera obvia, por eso digo que hay que hacerlo de manera creativa, con las olas de la pandemia como tal. O sea, si tú ves las olas de mortalidad, no coincide con la cresta de la ola de inseguridad alimentaria.
O sea, parece que aquí hay un lag. O sea, cuando te metieron al confinamiento al principio, no inmediatamente te dio la inseguridad alimentaria. O sea, sino fue ya después de meses en que la economía se fue deteriorando. Esa es la hipótesis. Entonces, tal vez habría una posibilidad de investigar eso que dices, pero sí habría que considerar esos lags. ¿Alguien más? Muy buenos días, gracias por la presentación de los ponentes. Mi pregunta va dirigida a la doctora Unar. Quería consultar si en el proceso de elaboración de la investigación se consideró la variable o de alguna manera de forma secundaria la parte de sequías y o inundaciones, simulando esto en el futuro para ver la posibilidad y la factibilidad de poder desarrollar esta propuesta de intercambio del uso de suelo. Y lo segundo era respecto a cuál fue el factor o el motivo principal de tomar el año 2016. Veo que por parte de ENSANUD podemos tomar diversos años, ¿no? Porque tenemos una información bastante amplia. Quizás me imagino por FAUSAT, puede ser. Y si es así, o si no lo es así, en todo caso, bueno, ¿cuál fue el motivo, no? Y respecto a lo de sequías, si es que no se tomó, tuviéramos alguna base de información alterna para futuramente tomarla en cuenta. Muchas gracias. Gracias. O sea, como sequías no se modeló, se mantiene igual, ¿no? En todos los escenarios que se modelaron. Y los rendimientos de los cultivos consideran pues las sequías comunes o promedio en los diferentes años. O sea, no es una variable que se haya introducido al modelo. Supongo que si se quieren hacer estimaciones específicas sobre el efecto de sequías, se podría, pero no conozco cuál sería la fuente de información de las sequías. Y de las ENSANUD, pues se utilizó la ENSANUD 2016, porque es la que tenía mejor información dietética en el momento en el que hicimos el análisis. Entonces, por eso utilizamos esa fuente de información. Es que fue con datos de recordatorio, ¿no? Exactamente, y la ENSANUD 2018 no tiene. No tiene recordatorio. Voy a leer unas preguntas que han mandado los que están conectados por Facebook. La primera me imagino que va para Ivonne. ¿Cuál es la producción de maíz en México? A lo mejor también Michelle podría tener información. Y la segunda pregunta, que no sé bien si es para Ivonne o es para Tania, porque fue de las primeras preguntas, pero dice, ¿existen estudios que establezcan las causas de la disminución de estos alimentos? Entonces supongo que es para alguna de las dos, porque fueron las primeras presentaciones. Estas preguntas las mandaron al principio. Entonces supongo que los del policultivo de la milpa hubo disminución, pero también Tania presentó datos de bajo consumo, más que disminución, de bajo consumo, ¿no? Bueno, gracias. Pues voy a responder desde mi punto de vista. No tengo cuál ha sido la producción de maíz, ¿no? En México, sin duda ha disminuido también, por eso tenemos graves problemas. Y también lo que se ha promovido es los monocultivos, y eso a costa de todas las tierras. Por eso ahorita el enfoque es que se vuelvan a promover los policultivos, porque eso es más sostenible. ¿Cuánto se produce? No sé, lo que sí sé es que sí se ha caído la producción, ¿no? No sabría decirles como en cuánto, no somos igual como en los 60, que México era uno de los primeros países, ¿no? De hecho, hasta tenemos que importar maíz. Entonces, pues bueno, realmente la cantidad no la desconozco. Creo que Michelle quiere responder. El dato exacto no lo tengo, creo que ahí en el artículo viene, pero por ejemplo, de lo que se importa de maíz, la mayoría es para alimento de ganado. O sea, no es tanto para consumo humano, sino para alimento. Entonces, creo que se ha mantenido más o menos estable, pero sí ha aumentado mucho la importación de maíz amarillo. Pero la cantidad exacta, pues no la tengo en este momento. Sí, no, esos datos sí se los debemos. Y con respecto a, me imagino, bueno, voy a contar la parte de la milpa y ya después le paso el micrófono a Tania,
por la parte de la milpa, pues no, es como un nuevo enfoque que se está haciendo, pero desde luego se empezaron a desplazar el consumo de maíz, de todos estos alimentos que son nuestra base cultural, y vemos cómo desde los 50, por ejemplo, en los primeros estudios empezó a documentar que el maíz representaba el 70% de la energía de la dieta en algunas poblaciones, ¿sí? Desde luego que eso estamos hablando de que era muy monótona, imagínense el 70-77%. Entonces, hemos transitado de ser un país o una población con problemas muy graves de desnutrición y todo esto, bueno, ha mejorado relativamente. Y desde luego se ha promovido mucho la diversidad, por eso se habla también de la diversidad alimentaria. Pero ahora estamos perdiendo esa diversidad con respecto a la milpa, porque hablábamos de la diversidad, pero no era de que nos olvidáramos de nuestros alimentos, que ya vemos que son muy ricos, ¿sí? Y además estos alimentos ahora con las nuevas tecnologías, desafortunadamente se promueven algunas cuestiones de anaquel o de duración y todo esto, pero a costa de qué? De la pérdida de nutrimentos. Por ejemplo, el maíz. El maíz, como ustedes vieron, ahí planteamos, ¿no? Y así está, el maíz es rico en calcio, ¿por qué? Porque se nixtamaliza, nuestro maíz original, el proceso, las tortillas, son ricas en calcio, en magnesio, en fibra, ¿ok? Y ahora con la nueva forma de producción, de cómo tenemos, ya no tenemos el maíz, ya no tenemos la masa, ya no tenemos tortillas de maíz, ¿sí? De masa, ahora tenemos de harina. Y entonces ahí en esa cuestión sí se pierden nutrimentos, se pierde fibra, se pierden un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que ha ido pasando? Pues se ha ido desplazando. Los factores asociados a esto pues son diversos. Yo no los puedo ahorita documentar, pero sin duda son diversos porque también las preferencias van cambiando. Yo les mostré la tendencia, bueno, lo que se observa tanto en la población más joven como en los adultos mayores. Los adultos mayores se comportan más incluso como las contribuciones a nivel rural, ¿sí? Están en el 30 y tantos %. En los niños pequeños no tendría por qué haber diferencia y es el 18%. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí está habiendo un reemplazo de alimentos y desafortunadamente, por eso les mostré también los ultraprocesados. ¿Qué tipo de reemplazo está habiendo? Pues en esta línea, ¿no? Por eso hablamos del rescate y sería muy bueno para todo, desde el nivel de producción, agricultura, de autoconsumo, eso es lo que permite también la milpa, pero eso no lo tenemos tampoco medido. Entonces los factores asociados se los debo también, pero espero que haya servido esta reflexión. Gracias. Hay otra pregunta para ti, Ivonne, ahorita que tienes el micrófono. En relación a la dieta de la milpa y su contribución a la dieta, me parece que en relación con zinc y hierro, se refiere a la ingesta total, no a la porción biodisponible. ¿Es así? Así es. Ahorita eso es bueno, claro, esos análisis de ingesta total. Ahí no planteamos la biodisponibilidad. Desde luego, sabemos que el hierro y el zinc, ¿no? Que proviene de estos alimentos es menos biodisponible. Pero ahí subyace todo, por eso les puse ahí en la definición también de lo que es seguridad alimentaria, porque tiene que ver la forma y la preparación, ¿cierto? Y también tiene que ver con la seguridad nutricional. Entonces, la forma, la combinación de los alimentos y todo esto, desde luego, nos va a ayudar a aprovechar mejor todos estos aspectos, sino desde el nivel internacional, ¿no? Es con base en evidencia, en estudios, viene la propuesta que tenemos que cambiar y de esa forma podemos desde luego mejorar la biodisponibilidad. No tiene que venir de todo de los productos animales. ¿Alguna otra pregunta aquí? Un par de preguntas y una. Muy buenas tardes. Muchas gracias por las ponencias. Creo que son muy importantes, sobre todo para la cuestión mexicana, ¿no? Y como bien se dice que forma parte de nuestra cultura alimentaria. Mi duda surge en cuanto a si la transición en el uso de semillas importadas para cultivo está teniendo un impacto también en tanto en seguridad alimentaria o nutricional. Bueno, no soy agrónoma, no soy experta, soy nutrióloga.
pero desde luego lo que está ocurriendo ahorita, sobre todo, estamos un poco también en riesgo de perder toda esa diversidad cultural. Fíjense quien dice que son los que atesoran esto, son precisamente la población más pobre y más desprotegida y más desvalida, son nuestros agricultores, ¿no? Que todavía producen todo lo de autoconsumo y son los que guardan de manera, así como atesorada, porque incluso también en la agricultura las nuevas generaciones están perdiendo toda esa cultura de la milpa, de las variedades y todo esto. Entonces eso también son cosas de mercado, de producción, de eficiencia. Entonces, ¿qué prevalecen? Los monocultivos, ¿no? Y que además que también tiene que ver con la eficiencia, ¿no? Se produce más en más corto plazo, rinden más. Entonces, sí, pero no todo es economía, ¿no? Entonces, ahí hay todo un debate porque luego ya entran los transgénicos y toda esta parte. Entonces, no me quiero meter en eso, pero sí nos hace como reflexionar, ¿no? Bueno, buenas tardes. Mi pregunta también iba dirigida hacia eso, hacia el maíz transgénico y cómo podría afectar el policultivo, pero bueno, creo que cambiaré. También tenía otra duda respecto a la seguridad alimentaria en COVID. Si podría asociarse también con la parte psicológica, porque no nos desglosó como la parte de estrato social, entonces no sé si pudiera verse también relacionada con la parte psicológica, no solo con la económica, sino que el hecho de que también hayan aumentado las enfermedades mentales, no sé si se le llama así, también haya inferido por ejemplo, la depresión, al hecho de ya no consumir ciertos alimentos o no consumir como tal alimentos. Pues es probable, no hemos explorado la parte de salud mental, tal vez sería un posible tema de estudio porque hay algunos datos que tenemos sobre salud mental. Ahí no desglosamos, digamos que es el efecto total de la pandemia, pero sí puede haber varios mecanismos. O sea, yo pienso, pero no tengo así como elementos duros para decirte que sobre todo es un efecto del confinamiento y de la disminución de la actividad económica, lo que llevó al incremento de precios, a la pérdida de empleos pero pues a veces pensamos en empleos nada más como que te despiden de tu trabajo y lo que hay que pensar es que una gran proporción de las familias en México pues trabajan al día, o sea, son comerciantes que salen a la calle, ponen su puesto y entonces cuando estaba la pandemia pues no podían salir a poner su puesto. Entonces, ¿de dónde sacaban recursos, no? Entonces, pero sin duda también debe haber, segurísimo, de hecho se ha documentado en otros estudios un efecto sobre depresión, ansiedad, etcétera, que puede que jueguen también ahí un papel. Pero sí, hay un efecto de la pandemia sobre esos trastornos de la salud mental, sí. Voy a leer una última pregunta, es para Michelle. Me gustaría preguntar por el uso de suelo para productos de exportación. ¿Cómo lo consideraron y si fue posible hacer recomendaciones a este respecto? No, el modelo considera como si no hubiera comercio, ¿no? Si no hubiera comercio internacional, entonces el uso de suelo estimado es para la producción en su totalidad para cubrir los patrones dietarios que se modelaron, ya sea el actual o el de dietas saludables y sostenibles. Bueno, pues me imagino que tienen más preguntas, también en Facebook, sin embargo, pues ya se nos terminó el tiempo. Quiero agradecer a todos los presentes y sobre todo a los ponentes por su participación. Muchas gracias.